En los primeros 3 años de vida, el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración. Es un periodo muy importante de la adquisición de habilidades del habla y del lenguaje. Esas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos del habla y la interacción con los demás. El impacto del uso de las mascarillas en el lenguaje de los más pequeños ha sido una inquietud que nos hemos hecho profesionales de la primera infancia, educadores, padres de familia y cuidadores. En cuanto a la evidencia del impacto del uso de tapabocas en el lenguaje de los más pequeños, también tiene diferentes posturas. En primer lugar, algunos mencionan que este tiene un impacto significativo en la capacidad de lenguaje de los niños pequeños por las medidas que se tomaron para combatir la contingencia, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, en donde se vio al niño privado de ese contacto social, generando así faltas de experiencias cruciales para aumentar su vocabulario. Al regreso a la presencialidad se puede observar algunos retrasos en el lenguaje notorios en ciertos niños, o en otros casos los niños no tuvieron la necesidad de hacerse entender en casa, puesto que las personas que convivían con ellos comprendían sin problema lo que querían decir. Además, por otro lado, la interrupción de algunas actividades cotidianas y el hecho principal de dejar de ir al colegio, de dejar de hacer cosas que tenían gran valor en vocabulario, por ejemplo, visitar a los abuelos, salir al parque, ir a mercar, han hecho que estos niños estén menos expuestos a conversaciones y experiencias cotidianas. Incluso los niños que ya presentaban algún retraso del lenguaje anterior o problema articulatorio han sido más notorios y quizás su proceso pudo verse un poco más enlentecido. Sabemos que los niños aprenden a hablar por medio de interacciones sociales, mirando a los ojos y entre otras cosas, la boca de los adultos es importante, pues a ellos les permite descifrar diferentes fonemas o sonidos. Pero el hecho de bloquear esta vía pudo conllevar a un efecto en este desarrollo del lenguaje. Por otro lado, los expertos también mencionan que mirar los rostros no es la única manera de aprender a hablar. Los niños también usan o se apoyan en la voz, los movimientos de los ojos y en la gesticulación. Hasta el momento no hay un estudio que determine el impacto a largo plazo del desarrollo del habla y el lenguaje de los niños que usaron mascarillas. Teniendo todo esto en cuenta, lo que podemos hacer como cuidadores es estimular e incentivar el desarrollo del lenguaje en nuestros niños más pequeños. ¿Cómo lo podemos hacer? Ampliar las oportunidades de conversaciones con los niños, por ejemplo, hablar de lo que ellos están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo como adultos. Usar palabras de manera repetida en diferentes contextos para que se vuelva habitual en su vocabulario. Nombrar nuevos objetos, aprovechar el uso de las palabras que el niño está usando para retomar y reformular. Es decir, si el niño, por ejemplo, dice pato, entonces reformular esa oración y dice, sí, el pato es amarillo y está en el agua. Además, podemos hablar sobre el presente, el pasado y el futuro, para ir diferenciando los tiempos. En familia podemos leer cuentos y además podemos escuchar canciones que incluyan muchas onomatopeyas, rimas y usando nuestras manos para hacer gestos. Lo importante aquí es estar atentos a ese desarrollo del lenguaje en nuestros niños para estimularlo y consultar con un profesional del lenguaje cuando sea necesario.